Hola, ¿qué tal? Continuando con lo que son los factores que afectan la percepción de la calidad, hay que considerar el siguiente, que es la conformidad. Entonces, o calidad de la conformidad, de acuerdo a lo que hemos seguido trabajando. ¿A qué se refiere? La conformidad se define, como lo dice la presentación, como el grado que el diseño de un producto y su fabricación, resultado de unos procesos, ¿verdad? De toda la transformación de materia prima, producto en proceso y producto terminado, obtenemos ese producto o servicio al final. Y es que es ese grado de cumplimiento del diseño del producto y su fabricación de acuerdo a los estándares de calidad establecidos previamente. Entonces, una definición más precisa la extiende como el grado de proximidad entre la calidad del diseño programada y la calidad incorporada al producto tras su elaboración, o sea, la calidad realizada. Entonces, ¿qué fue lo que yo diseño un producto o un servicio para que cumpla con ciertos requerimientos, pero una vez que ya paso del diseño, de la idea o el prototipo a la realidad, necesito determinar efectivamente cómo es que se realiza. Entonces, para esto hay que considerar aquí algunos elementos. Un factor importante que está es lo referido a garantías. ¿Cómo estimar lo que es la parte de garantías? Bueno, eso es parte de lo que vamos a ver con un ejemplo muy rapidito, para ver un poco de la conformidad relacionado con la calidad. Y con esto, bueno, es importante definir algunos parámetros de actitud de uso que se le tiene que considerar en lo que es la calidad de conformidad. ¿Por qué parámetros de actitud de uso? Porque particularmente, como mencionaba antes, cuando hablamos de calidad de conformidad, estamos definiendo si lo que diseñamos efectivamente cumple con los parámetros para lo cual fue creado. Una vez que ya es diseñado en condiciones normales de trabajo, ¿verdad? Entonces para eso se definen cuatro, lo que es la durabilidad, la disponibilidad, fiabilidad y manufacturabilidad. Manufacturabilidad, perdón. ¿A qué se refieren estos elementos? Bueno, el primero que tiene que ver con la durabilidad dice que la dimensión de calidad que puede ser concebida como el tiempo durante el cual el producto puede ser utilizado por el comprador con un rendimiento y unos requisitos de funcionalidad que garanticen su actitud. Entonces a ese periodo de tiempo se le denomina como vida útil. ¿Okay? ¿Cuál es la vida útil del producto? Bueno, el tiempo por el cual puede funcionar ese dispositivo, ese artículo, hasta que falla por alguna razón. Esa es la vida útil que tiene. Después está el otro elemento, disponibilidad. Y aquí entra una palabra importante que mencionaba anteriormente, lo que es la garantía. Entonces, la disponibilidad es una garantía de calidad fundamental para asegurar la continuidad del uso de una serie de productos, como puede ser la maquinaria pesada en la construcción, así como la prestación de una serie de servicios públicos esenciales, como por ejemplo el suministro de energía y de agua, las comunicaciones o los transportes. Esa disponibilidad, o sea, que el artículo, producto o servicio que contamos esté disponible para cuando así se les requiere. El otro elemento es la fiabilidad. Entonces, cuando se hace mención a la fiabilidad, es la definición clásica, por lo menos que es la que se define, que es la probabilidad de que un producto realice sin fallo una determinada función bajo las condiciones determinadas en un periodo de tiempo también determinado de tiempo. Vean qué importante. Entonces, la fiabilidad, o también conocida como confiabilidad, eh, es muy importante porque es una probabilidad, es muy relacionada a la durabilidad, a la vida útil, pero es denotada por una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que un artículo viva o tenga una vida útil? Esa es la fiabilidad. El último parámetro que tenemos es manufacturabilidad. En este parámetro, Juran y Greena miden el grado en el que el diseño del producto puede ser fácilmente fabricado con las instalaciones y procesos disponibles de la planta.
Entonces, esta característica de calidad no tiene relación directa con la aptitud de uso para los clientes externos, pero sí debe tenerla para los clientes internos. Entonces, ese diseño que nosotros elaboramos tiene que ser aplicable con el proceso que tenemos. Veamos el caso particular, tal vez en lo que fueron en su momento los teléfonos, los celulares que estaban en su momento, tal vez para lo que es los años 90, antes de lo que fueron los smartphones. Motorola, Nokia, tenían sus procesos específicamente para los teléfonos de aquella época, y la satisfacción de la gente pues era alta. Sin embargo, cuando entra en el mercado los smartphones, específicamente lo que fue el iPhone, pues viene y trae un elemento completamente nuevo, y la satisfacción del usuario se vuelca para ese nuevo producto. ¿Qué le tocó hacer a la competencia? Pues adaptarse. Pero esa adaptación llevó a que tuvieran que modificar sus procesos de manufactura, sus materiales, su personal debió capacitarse, en fin, una serie de elementos que están. ¿Cómo debemos ver esta parte de confiabilidad? Les voy a hacer una presentación y ver algunos datos con esto. Muy bien, entonces para ver algunos elementos básicos de lo que es la ingeniería de la confiabilidad, pues, y profundizar un poquito en ese factor que estábamos trabajando de calidad de conformidad, para que el producto pues esté conforme a lo que se había hecho y que el cliente pues conozca cuál es su vida útil y se le pueda aplicar una garantía si es el caso que se llegue a requerir. Entonces, para considerar algunos elementos con esto, pues aquí primero ver lo de la probabilidad, que era lo que decía antes en fiabilidad, ¿verdad? O confiabilidad también, si se quiere ver de esa forma. Entonces, la probabilidad de que un artículo rinda adecuadamente a su propósito, ¿verdad? Para un tiempo específico y en condiciones particulares. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hay ciertos productos que únicamente pues van a tener su vida útil de acuerdo a las condiciones en que sean almacenadas. En esto, una de las cosas que más me llama la atención, por ejemplo, o que se me viene a la mente, es, por ejemplo, en el caso de los laboratorios de productos farmacéuticos. En ese caso, esos laboratorios, cuando producen un medicamento, pues parte del análisis que se le realiza a ellos se da en unas cámaras de estabilidad. ¿Qué sería esto? Bueno, particularmente estas cámaras tienen mayor temperatura, tal vez menor aire disponible, iluminación o no tienen iluminación, para medir las condiciones en que están. Entonces, qué sé yo, si se echan unas tabletas de algún medicamento, día a día se van revisando a ver si hay alguna decoración producto de lo que es el tiempo que llevan ahí, o se hace un análisis clínico para ver si el principio activo está trabajando. ¿Por qué? Porque es que puede ser que ciertos medicamentos no son tolerantes a una temperatura específica, tal vez en el trópico, pero en otra parte del hemisferio sí funciona. Entonces es necesario mantenerlos sometidos a ciertas condiciones. Eso es lo que hace la parte de confiabilidad. Te dice cuál es la probabilidad, y esto es muy importante, cuál es la probabilidad de que se dé la vida útil del artículo. Y eso es un poco de lo que vamos a ver a continuación. Como dice ahí, la probabilidad es la proporción de veces que un evento esperado es esperado ocurrir cuando un experimento es conducido repetidamente bajo condiciones idénticas. Entonces la probabilidad es lo que habitualmente nosotros conocemos, ¿verdad? A lo que hace referencia ese párrafo, por ejemplo, es que si durante el día monitoreamos cuántos automóviles pasan por una carretera y vemos que son 100, y de esos 100, 20 corresponden a automóviles, ese sería el evento esperado, ¿verdad? 20 son automóviles, entonces decimos que la probabilidad de que pasen por ahí un automóvil es de 20%. Esa es la forma, digamos, en que nosotros lo vamos a definir. Que sería 2 o 20 sobre 100, que es 0.2, ¿verdad?
Esa es la forma. La confiabilidad es la proporción de veces que que usted puede esperar que sobreviva para un periodo específico bajo condiciones, operaciones idénticas. Entonces, como es una probabilidad, va a estar entre 0 y 1. Entonces, eso es importante tenerlo. Habitualmente, lo que es la confiabilidad es una función de tiempo. Entonces, les voy a dejar por ahí ahora una información, si no tienen Minitab, para que lo instalen y también hagan ese análisis rápido que vamos a hacer ahora. El tiempo puede ser medido de muchas maneras. Entonces, en este caso, la confiabilidad puede ser por lo que es el tiempo de operación, las millas o kilómetros, la vida útil, el número de ciclos. No necesariamente tenemos que manejar tiempo, sino que también pueden ser ciclos, ¿verdad? Después de cierta cantidad de usos, ya el producto puede ser que pierda garantía y que de ahí en adelante ya no es cubierta. Se me viene a la mente algo básico, tal vez como el caso de un automóvil. Cuando alguien compra un automóvil nuevo, tiene muy estrictas revisiones, ¿verdad? Que si yo a los 5.000, 10.000, 15.000 o 20.000 kilómetros. Entonces, al cumplir esa cantidad de kilómetros, pues tiene que ir para reemplazar ciertos artículos. Entonces, es una de las formas de ver esa parte de ciclos que quedan ahí presentados. ¿Cuándo vamos a utilizar la confiabilidad? Bueno, se está más interesado en las colas de la distribución más que en el centro. Entonces no vemos tanto promedios y medianas y ese tipo de cosas, sino que vemos probabilidades de que ocurran situaciones extremas, ¿verdad? Yo quiero ver si un televisor es capaz de tener una vida útil de 5 años, ¿verdad? Que es más al extremo. No me interesa tal vez ver tanto si dura 1, 2 o 3 años, porque eso es la media. Quiero ver cuáles son las condiciones en los extremos. Y por lo general, bueno, se trabajan con datos censurados y esos que algunos datos, pues no podemos saber qué fue lo que pasó con ese televisor. Tal vez yo hago un estudio por qué sé yo, analizo 5 años, ¿verdad? Los televisores que mencionaba, pero a partir del año 5, pues se da una falla. Bueno, termino mi experimento, ¿verdad? Y entonces yo dejo que de los 100 televisores que analicé, a los 5 años solo fallaron 15. Los restantes 85 llegarán a fallar posteriormente a esos 5 años, pero no sé cuánto. A eso se hace mención con que son datos censurados. Y también, pues aquí no estamos trabajando con normalidad generalmente. Tenemos otro tipo de distribuciones que ahora más adelante vamos a verlo por ahí. ¿Qué preguntas podemos responder? Bueno, como las que se mencionan acá. ¿Cuáles son las características de la vida útil de dos materiales distintos? ¿Cómo afecta a los cambios en el diseño la confiabilidad de un producto, verdad? Si variamos algo, bueno, ¿va a seguir respondiendo de la misma manera? ¿O va a aumentar o se va a reducir? ¿Cuáles son los costos de garantía predeterminados para un artículo? Entonces, imagínense, por ejemplo, en el caso de otra vez de los televisores. Tenemos una garantía para 3 años. No vaya a ser que el 50% de los televisores fallen a los 2 años, porque eso le saldría carísimo a la empresa, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado cómo se fija la garantía. Y eso es un poco lo que hay que tener ahí. ¿Por qué usar la confiabilidad? Bueno, que podemos mencionar algunas cosas. Por ejemplo, qué tipo de plástico es mejor en resistir rajaduras. Tiene una bomba, un percentil 5 de al menos 5.000 horas. Ahora vamos a verlo con un caso más particular. Y bueno, ¿cuántos televisores esperan que fallen durante el periodo de garantía? Que es un poco lo que mencionaba ahora en el ejemplo que les daba. Eso es un poco para verlo. En esto hay un poco de diferencias entre lo que es la estadística de la confiabilidad, ¿verdad? Lo que habitualmente vemos en la estadística estándar. ¿En qué aspecto? Bueno, por lo menos lo que es confiabilidad no interesa la media y se basa en los percentiles bajos.
en esos extremos de la distribución de probabilidad. Generalmente interesa en estimar la media o el centro de distribución, eso para lo que es la estadística estándar. En el caso, digamos, de las distribuciones de los tiempos de falla no son normales. Generalmente utiliza una distribución normal o gaussiana, lo que es la estadística estándar. En el caso de la confiabilidad, los datos tienen alguna forma de censura. Por lo general, en el caso de la estadística estándar, los datos son completos. Y la mayoría de los modelos de confiabilidad requieren extrapolación. ¿Okay? Y eso es ver qué comportamiento va a tener. Como les decía, en el ejercicio del experimento con los televisores, puede ser que yo tenga esos televisores por 5 años, termino el experimento, bueno, pero yo quiero saber qué va a pasar a los 7, 8 años, no voy a seguir más tiempo en eso, entonces lo que hago es que extrapolo. Con los datos que tengo puedo llegar a definir cómo se va a dar ese comportamiento. En el caso, por ejemplo, de la estadística estándar, cursos como diseño de experimentos hacen más énfasis en lo que es el peligro contra las extrapolaciones. Entonces, un poco para considerarlos un poquito diferente el análisis de lo que habitualmente se ve en la estadística. ¿Qué es importante considerar aquí también? Bueno, lo que son fallas. Entonces, la falla es cuando un producto, componente o sistema deja de funcionar, pues, cuando no cumple con los requerimientos de acuerdo a la calidad. ¿Y cuál es el tiempo de falla? Entonces, el tiempo de falla es el tiempo que transcurre hasta que el producto deja de funcionar. ¿Okay? El tiempo de falla es el tiempo que está el producto o servicio funcionando mientras no se da la falla. Y eso es importante tenerlo. A veces tiene un poco a confundirse porque uno piensa que es el tiempo de reparación cuando el producto ha fallado y se está reparando. No, el tiempo de falla es desde que inicia su vida útil hasta que termina por alguna falla que se presente. Como dice ahí, bueno, se puede ver como lo que es la vida útil en lo que es tiempo, lo que se puede ver en ciclos también. Antes mencionaba, ¿verdad? Qué sé yo. Después de cierta cantidad de aplicaciones, puede ser que se considere ese elemento, ¿verdad? Son algunos de los factores que entran en juego con esto. Y adicionalmente, bueno, los tiempos a la falla son valores no negativos. Sí, por lo general tiene un sesgo positivo y ese sesgo positivo hace referencia a aquí hay una cola derecha más extensa. ¿Por qué? Porque habitualmente en lo que es la parte de servicios, en las distribuciones de probabilidad se presentan ese tipo de cosas. Entonces hay que considerar esa parte. En confiabilidad las cantidades de mayor interés son los percentiles, efectivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que falle el 5% de los artículos, por ejemplo? Bueno, eso es parte de lo que se puede llegar a definir ahí. Eso es un poco de lo que se ve con esto de la confiabilidad. Y un tiempo de vida o tiempo de la falla exacto es parte de lo que se tiene que ver como análisis, ¿verdad? Cuando vemos en condiciones normales de trabajo un artículo a ver si falla. O el otro punto es que también con esto nosotros podemos acelerarlo. ¿Qué es esto? Que tal vez nosotros podemos decir, sí, bueno, en las condiciones normales del trabajo de ese artículo es que puede sobrevivir, un 90% de ellos va a sobrevivir 3 años trabajando a 25 grados centígrados. Pero si se trabaja a 40 grados centígrados, la vida útil podría bajar. Eso es un poco cuando se habla de acelerar el deterioro del producto para ver el comportamiento que tiene. Y es parte de las extrapolaciones que hablaba anteriormente. Entonces aquí algunos modelos de distribución. Bueno, son modelos probabilísticos que describen los tiempos de vida útil, de artículos no reparables. Eso es importante. Puede ser que el artículo sea reparable o no reparable. Eso es un poco lo que hay que tener presente. Y hay 4 maneras diferentes de representar el modelo: la función de densidad, la función de distribución acumulada, la función de confiabilidad y la función de riesgo. Es parte de lo que se puede tener ahí para considerarlo. Y ahora yo les voy a explicar un poco en qué consiste esta parte. Entonces aquí está la descripción, ¿verdad?
la forma en que se llegan a estimar, pero voy a mostrarles cómo específicamente se tiene que analizar esta parte. Entonces vamos a ver un ejemplo en Excel. Ustedes tienen ahí el archivo, yo se lo subí al Moodle y ustedes pueden descargarlo e ir siguiendo los pasos ahí para que hagan este análisis. Para esto también es importante considerar estas fórmulas, ¿verdad? Que es la función de densidad, ¿verdad? Que es la integral, ¿verdad? La que se va a tener aquí, la función de distribución acumulada. Y en fin, ahora vamos a verlo con otro ejemplo que tenemos por acá. Ok, muy bien. Entonces vamos a analizar un caso particular. Imaginemos que estamos con ese ejercicio del televisor. Nosotros tenemos por cierto tiempo analizando, digamos, cuántos meses se tarda en darse un fallo, con meses o años tal vez para tenerlo, en el que se da la falla de los televisores. Vamos a analizarlo con años. Entonces, de 100 televisores que se analizan, pues aquí tenemos cómo se fueron dando las fallas. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, de 2.4 a 2.8 años, encontramos que solo fallaron 2 televisores. Entonces, de 2.8 a 3.2 fallaron 8 y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos la cantidad de fallos que se dieron en cada uno de los artículos. ¿Cuántos TVs de los 100 que estoy analizando desde un inicio han fallado? Entonces, ahí lo tengo. Lo primero que tengo que definir, lo que se utiliza en la parte de confiabilidad, es la función de densidad. ¿Cuál es la función de densidad? Pues es ni más ni menos que la frecuencia relativa de estos datos que tenemos aquí. Entonces sería el valor de cada una de los intervalos que se obtuvieron esa frecuencia dividido entre el total, que en este caso el total que tenemos es 100. Entonces lo voy a poner aquí, presiono F4 para que quede fijo. Bueno, ahí está. Entonces está la función de densidad que va de diferentes porcentajes. Es la forma en que se tiene. Así que cuando veamos que está la frecuencia absoluta, la frecuencia de densidad es un porcentaje, pero es una probabilidad de que esto ocurra. Como podemos ver aquí, en este valor, los de 4.8, 4.4 y 4.8 son los que se dan en mayor frecuencia, por eso son los que tienen valor más alto. Muy bien, eso es lo primero que se analiza con la parte de confiabilidad. El otro elemento que se considera es la función acumulada. Entonces, para el caso de la función acumulada, lo único que se toma es esta parte. El primer dígito pues va igual porque no hay un predecesor, pero el siguiente sería ese valor más el anterior. Ok, y va aumentándose hasta que finalmente ya llegamos a 1. Entonces vean la probabilidad. Entonces aquí con esto ya podemos decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que un televisor falle entre 2.8 y 3.2 años? La probabilidad de 0.08 o un 8%. Si multiplicamos esto por 100, depende si lo queremos trabajar con base en 1 o en base 100. Entonces, para que noten esa parte. Eso es una de las cosas. La siguiente que tenemos aquí es que, por ejemplo, hay que definir la confiabilidad como tal. ¿Y qué es la confiabilidad? La confiabilidad es el inverso de la función acumulada de los fallos. Perdón, antes de continuar con eso, hacía mención, por ejemplo, que la probabilidad de que falle un televisor entre 4 y 4.4 años es de un 16%. Pero, como estamos aquí con probabilidades acumuladas, la probabilidad de que un televisor dure o falle en los primeros 4.4 años, quiere decir que pudo haber fallado aquí, aquí, aquí o aquí, es de un 41%. Por eso se calcula la función acumulada y también la función de densidad. Eso es lo que se hace ahí. Entonces, eso es lo que hay que tener ahí presente. Ahora, la confiabilidad, había mencionado, y es parte de esa calidad de la conformidad, de saber cuánto tiempo mi producto va a funcionar en condiciones adecuadas.
corresponde a la manera en que puedo registrar la vida útil. Quiere decir de que no falle. Y yo lo que estoy analizando son cuántos televisores fallaron, ¿verdad? Y ya lo hice con la función de densidad para verlo como una probabilidad, y la función acumulada también, que lo que va haciendo es incrementándolo. Entonces, la confiabilidad es el inverso de eso, es lo contrario de lo que falle. Entonces, como es un porcentaje, vamos a poner el inverso. ¿Cómo sería? Sería, por ejemplo, agregándole un más o un igual aquí, 1 menos esto de acá. ¿Por qué? Porque si la probabilidad de que falle es de 0.02, la probabilidad de que no falle, o la probabilidad de que la vida útil continúe, es de 0.98. Eso es un poco de lo que tenemos ahí. Y bueno, y aquí es cuestión de trasladar la fórmula hacia abajo. Entonces vean que mientras esta fórmula va creciendo, esta otra va creciendo porque es la inversa. Finalmente, el otro elemento que se tiene aquí es la función de riesgo. Entonces la función de riesgo se utiliza mostrando los siguientes elementos. Mostrando la división de la función de densidad entre la confiabilidad. Y ahí podemos ver cuáles los valores que esto va teniendo. Este es un valor muy importante que se analiza. Vean que el riesgo, digamos, se incrementa conforme va disminuyendo la confiabilidad, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo hay mayor riesgo y menor confiabilidad. ¿Cómo podemos verlo gráficamente? Veámoslo acá. Sería aquí, en esta parte, en insertar. Ajá. Vamos a agregar esta parte de la línea, vamos a seleccionar los datos. Primero vamos a ver, entonces, ahí lo pueden ir siguiendo con el video, con los pasos que voy dando. Entonces veamos aquí cómo está. Vamos a dejar ahí porque no ocupamos ese uno. Ok, entonces vean esa parte de confiabilidad cómo está. Incluso tal vez podríamos presentarlo. Vamos a poner límite superior nada más. Solo podríamos incluirlo, bueno, de esta forma, o como voy a cambiarle el tipo de gráfico. Vamos a ver. Vamos a cambiar el tipo gráfico y vamos a usar columnas. Entonces vean ahí cómo se puede ver. ¿Qué es la función de densidad realmente? Es como una ecuación, pero sería esta línea de... lo agrego. Agregar la línea de tendencia, pero en este caso la que mejor se ajusta sería la polinómica. Para verla, es esa que se va formando aquí alrededor. Esta no. Ok, y como para verlo. De cierta manera sigue una distribución normal esto, ¿verdad? Pero para tenerlo, ¿cómo se vería? Vamos a insertar otra gráfica para que lo veamos aquí, cómo se ve lo que es la función de de densidad. Entonces otra vez vamos a seleccionar los datos aquí en agregar, pero ahora va a ser bueno, ya agregué la función de densidad, voy a agregar la función acumulada y sería acá hasta 1. Ok, entonces vean cómo va creciendo. Entonces esa parte quiere decir que conforme van pasando los meses, los años, perdón, que es lo que estamos analizando aquí, se va incrementando la confiabilidad. Perdón, las fallas. Entonces hay un mayor riesgo conforme va pasando el tiempo, cada vez fallan más los televisores, y eso es algo normal que suceda. El otro caso, voy a copiar esta aquí, la que nos falta es la de confiabilidad también. Entonces, pero la de confiabilidad, voy a dar un clic acá y voy a mover esto por acá nada más. Otra vez aquí. Vemos ahí y vean cómo está. Entonces, mientras el riesgo o la probabilidad de que falle los televisores conforme pasa el tiempo es mayor, en la confiabilidad conforme va pasando el tiempo cada vez es menor.
O sea, aquí se va a mantener más tiempo. Eso es un poco. Ven que aquí iniciando el estudio, digamos, en los pocos años, pues la probabilidad de que un artículo sobreviva es muy alta, pero conforme va pasando el tiempo, la probabilidad de que sobreviva es muy baja. Entonces es un poco de lo que uno analiza. Y de última está lo que es la función de riesgo. Entonces vamos a poner esta aquí. Ustedes ahí la pueden construir también. De hecho, espero que vayan también construyéndola. Voy a pegarlo acá. Y ahora igual le doy un clic aquí. Y voy a correr esto por aquí, que es la función del riesgo. ¿Qué me dice esta función del riesgo? Igual que conforme va pasando el tiempo, el riesgo se va incrementando. Eso es de lo que se tiene. Y vean la forma que tiene esta parte. Por favor, memorícela, porque nos va a servir. Con la función de riesgo nosotros analizamos algo muy importante en confiabilidad, que es la curva de la bañera. Ahora les explico un poco. Muy bien, entonces vamos a ponerlo aquí. Y aquí tendríamos esa parte. Muy bien, ese es el ejercicio de ahí como para tenerlo, ya realizándolo de manera muy general, digamos, cómo se hace un análisis de estos de confiabilidad, así de muy grandes rasgos. Muy bien, entonces ya pudimos ver ahí cómo se construían estas 4 funciones, como es la función de densidad, la distribución acumulada y la función de confiabilidad y la función de riesgo. Ahí podríamos analizar eso, ¿verdad? De que se dé una falla en el producto y estimar la probabilidad. Y ahora se los voy a mostrar también cómo se estima de una manera mucho más rápida en lo que es Minitab. Vamos a ver si continuamos acá. Listo. Muy bien, entonces estas son las que les decía. Ahí está la forma algebraica de cómo expresarlo, cómo tenerlo. Estos tipos de distribución, ¿verdad? Que se muestran acá antes, yo les mencionaba en un principio, no son distribuciones de tipo normal, como una campana de Gauss, sino que son otro tipo de distribución paramétrica, casi siempre exponencial, Weibull o log normal. Características que estas tienen, que la Weibull, la exponencial y la log normal son distribuciones sesgadas hacia la derecha. Esos que tienen una cola hacia la derecha, tal vez vamos a ver si puedo presentarlo por aquí con una pluma. Digamos, este tipo de distribuciones tienen una característica que es que son algo tal vez así. Cuando me refiero a una cola hacia la derecha, me refiero a que tienen esta extensión acá, que las hace cada vez más largas. ¿Por qué? Porque eventualmente cuando estamos analizando servicios, aunque sean los mismos factores, hay tantas situaciones que pueden generar variabilidad que se dan deformaciones de estas curvas. Entonces ya son particulares, como Weibull, la exponencial o la normal. En manufacturas sí son más simétricas, ¿verdad? En este caso la simetría es mayor que se maneja. Eso tal vez como para tenerlo ahí. Muy bien, en este otro caso también algo que hay que considerar aquí es el tiempo medio de falla, que era el que decía antes. ¿Qué es el tiempo medio de falla? ¿Cuánto dura un producto o un servicio en trabajar bien hasta que se da la falla? Eso es un poco lo que hay que tener ahí. Y eso es una métrica común usada para evaluar diferentes artículos en una población. Y por ejemplo, para ver diferentes proveedores, digamos, cuál es el que tiene un producto que me ofrece una mayor calidad en cuanto a la duración. Entonces el mean time to failure es algo que se utiliza también para lo que son fallas en los equipos. No solo a nivel de vida útil de un objeto o un artículo, sino también cuánto dura una máquina en trabajar hasta que se detiene. Adicionalmente el que decía anteriormente, mean time to failure, está este es el mismo que tenemos ahí, es el tiempo promedio de la falla. Y después está también mean time between failures, que en este caso es el tiempo medio entre fallas. Eso es otro indicador muy importante que hay, y sobre todo cuando se hace referencia a lo que son equipos. Como para tenerlo ahí presente. La idea ahora es comentarles un poco. Entonces, en este esquema se nota, pero no tanto. Tal vez ahora lo vamos a ver más adelante. Pero puede ser que una máquina esté trabajando, se da una falla, viene la reparación y después otra vez sigue trabajando.
Este es el mean time to repair, que es el tiempo medio de reparación. El mean time to failure también, ¿verdad? Que es el tiempo que dura el equipo trabajando. Y el mean time between failures, que es el tiempo medio entre fallas, va desde que termina de trabajar el equipo hasta que desde que se da una falla hasta que se vuelve a dar otra. Es el tiempo medio de fallas. Esos son indicadores de mantenimiento que se utilizan mucho, entonces como para tenerlos ahí. En este esquema ahí se pueden ver. Entonces, creo que queda más claro en esta otra parte. Digamos que este modelo que está aquí abajo, down es cuando está en falla y up es cuando está trabajando. Entonces, digamos, de momento no estás trabajando en equipo, se enciende y comienza a trabajar hasta que se da una falla. Y entonces cae el equipo de nuevo, se da una falla, dura ese tiempo reparándose y otra vez vuelve a trabajar. Y así sucesivamente. Entonces, esto que está aquí lo conocemos, vamos a verlo en este otro gráfico que está aquí. Esto lo conocemos aquí. El tiempo medio entre fallas es el equipo está trabajando, falla, se repara, mean time to repair, y después sigue trabajando. Entonces, el tiempo medio entre fallas es el tiempo que pasa desde que se da la falla hasta que se vuelve a dar otra falla más. Eso es la forma en que se ve. Y el tiempo medio de falla, o mean time to failure, es que es cuánto tiempo dura el equipo trabajando. Esa es la forma de los indicadores que están. El mean time to failure es diferente al mean time between failure. El tiempo medio de falla es diferente al tiempo entre fallas. ¿Y qué es lo que se busca? Lo que buscamos cuando estamos trabajando con confiabilidad y específicamente para la reparación de equipos es que el tiempo medio de falla crezca. Y en eso hay que poner atención. Lo que buscamos es que cada vez el tiempo medio entre fallas se haya más grande. ¿Por qué? Porque vamos a cada vez va a ser menos frecuente una falla. Y lo que ocupamos también es reducir el tiempo de reparación y necesitamos aumentar el mean time to failure, que está aquí. Este segmento debería ser más largo. ¿Ok? Eso es parte de lo que buscamos con esos indicadores. Y para eso aquí tenemos este ejercicio. Dice, bueno, un fabricante de bebidas necesita colocar una fecha de expiración en las botellas que contienen la bebida carbonatada. La bebida es aceptable hasta que cierta decoloración ocurra. Al fabricante le gustaría asegurarse que solo 5% de las bebidas se decoloren antes de la fecha de expiración. Entonces, 30 lotes del producto son hechos durante un periodo de 3 semanas y la vida útil, la cual es el número de días hasta que la decoloración ocurra, es registrada para cada lote. Entonces vean que aquí tenemos una cantidad de 30, vamos a ver ahí donde dice 30 lotes, ¿verdad? Que se analizaron y lo que se quiere es que solo el 5% se decoloren, o sea que queremos saber cuánto es el tiempo que va a pasar para que solo el 5% de esos lotes que se analizan se decoloren. Y eso es parte de lo que vamos a mostrar en el ejercicio. El que vamos a trabajar se llama vida útil m.mpj, que es una extensión para Minitab. El otro, bueno, aquí tenemos otro similar, que en este caso son 7 impresoras que son probadas hasta la falla. Y el tiempo de falla, se sospecha que sigue una distribución exponencial. Y queremos ver, bueno, estimar el percentil 50, donde es que el 50% de los artículos falla. La confiabilidad a las 9000 horas, después de 9000 horas, cuántas impresoras han fallado. Y el tiempo al cual el 5% de las unidades fallan. Eso es un poco de lo que vamos a ver con esos ejercicios. Este se llama impresora.mpj y yo se los voy a incluir también como parte del análisis que estamos realizando con esta parte de Minitab. Muy bien, entonces para ese primer ejercicio de la presentación lo que vamos a hacer es tomar esos 30 datos de los lotes. Entonces veamos que aquí tenemos los 30 elementos, son 30 cifras. ¿Cuánto es esto? Ese es el tiempo que transcurrió desde que en el lote, digamos, se produjo el lote, y ese es el tiempo que pasó, digamos que en meses. Bueno, no creo que sean meses, digamos que son más bien en días.
que no recuerdo bien el enunciado ahí, serían días que pasaron hasta que se decoloraron los refrescos. Entonces vamos a copiar de este archivo en Excel, vamos a copiarlos, ahí están ya copiados. Vamos a abrir Minitab. Vamos a abrir Minitab. Y vamos a venir acá y vamos a pegar los datos. Vamos a pegar aquí y verlo. Sí, vea que aquí ya me hace la observación, por lo menos esta, de moverlo, porque aquí es donde, en esta primera que no tiene numerillo, hay que dejar ahí el nombre que va a tener la columna y aquí hacia abajo está la cantidad de días que han pasado de los 30 lotes hasta que se dio la decoloración y queremos analizarlo. ¿Qué es lo primero que se hace con esto? Bueno, aquí en Minitab hay una opción que se llama confiabilidad o supervivencia y está análisis de distribución, censura por la derecha. También hay censura arbitraria, pero eso es otro elemento que está. Y por ejemplo aquí nosotros podemos analizar, bueno, primero no sé qué tipo de distribución se sigue, pero es importante verlo, que fue una de las gráficas que hicimos en Excel, ver qué forma tiene. La que nosotros hicimos en Excel era como una normal, que la mayoría de datos estaba en el centro, pero a ciencia cierta uno lo que hace es que aplica una prueba de bondad de ajuste. Entonces esta herramienta ya lo tiene. Entonces aquí dice esta primera que dice gráfica de ahí de distribución. Entonces le damos un clic ahí, cargamos la vida útil y pues no tenemos censura u otras opciones que hacer, nada más le damos a aceptar. Y vean que aquí específicamente muestra lo siguiente. Está aquí las pruebas de bondad de ajuste. Entonces si queremos ver cuál es la curva que mejor o a qué distribución mejor se ajusta, buscamos el valor del Anderson-Darling más pequeñito que haya. En este caso, digamos, este es 0,534, que es log logística. Yo creo que ese es como, no, aquí está esta de 0, la logística de 3 parámetros. O la logística. Voy a usar esta que es la logística que dice aquí, que esa es la más pequeñita, ¿verdad? Que hay. Entonces, para tenerlo presente. Y vean que aquí aparece el dato como tal que me está brindando esta información es que me dice que si la que tiene el mejor ajuste es la que tiene la bondad de ajuste más pequeña. Entonces, ¿qué es esta? Si no me equivoco, de 0.520. Vamos a ver. También podría ser esta. Esa es la más pequeña. Si yo escojo esta otra, no tendría tanto problema porque la diferencia no es tan grande. El ajuste se pierde un poquito el error, pero a veces uno escoge una u otra dependiendo del análisis que quiera hacer porque le da diferente información. El otro elemento que hay es que, por ejemplo, yo no puedo escoger esta porque vean que es mucho la diferencia o esta otra. Pero vean que aquí lo que me dice es esto y esto es lo importante de las tablas. Igual uno en esta parte de confiabilidad puede analizar muchísimas cosas. Entonces vean que aquí si yo escojo una logística, que es la que tiene menos, ¿verdad? Me dice que el 5%, eso es lo que representa ese porcentaje ahí, el 5% de los artículos fallará en 91 días. Esa es la información que me está dando ahí. El 5% de los artículos fallará en 91 días. Entonces ya con eso me sirve para saber cuánto es la garantía que yo debería darle a ese artículo. Eso es un poco. Y aquí vean que también hay otra información que tiene que ver con el mean time to failure. Entonces para la logística, el tiempo medio de falla, que recordemos que es el tiempo desde que se inicia la producción hasta que se da el fallo, es en promedio de 124. ¿Ok? 124 días. Y también me da un intervalo de confianza. ¿Qué quiere decir? Que si con un 95% de confianza. ¿Qué quiere decir? Que si el día de mañana voy y hago otro muestreo de otras 30 unidades, pues el promedio me aseguran que va a estar entre 117 y 131. Este es el valor esperado, 124, pero puede estar entre 117 y 131. Esa es la forma en que se utiliza esta parte. Vamos a ver la siguiente. Los siguientes datos tenían que ver con lo de la impresora. Entonces, lo de la impresora específicamente son estos, que son poquitos. Lo pueden hacer en otra
en otro archivo. Yo voy a hacerlo en este mismo o aquí mismo lo dejamos. Pero son 7 datos nada más. Y lo que me están diciendo es saber dónde el 5% de los artículos falla y cuál es la confiabilidad de en 9000 horas. Entonces, para verlo ahí. Entonces, repetimos los mismos pasos. Pero ahora, bueno, vamos a ver un momento la parte de del ejercicio. El ejercicio plantea lo siguiente. Dice que ver dónde está utilizar, vamos a trabajar como si fuera una distribución exponencial, que ya nos lo dicen, y dónde falla las 9000 horas y el 5% y el 50%. Y para eso entonces vamos a trabajar con una exponencial. Volvemos a Minitab y otra vez estadísticas, confiabilidad, pero ahora vamos a escoger aquí análisis de distribución paramétrica. Entonces vamos a incluir la vida útil. Perdón, no es el tiempo de fallas, es esta, porque es la C3, el tiempo de fallas. Y vamos a utilizar una exponencial, que asume una exponencial. Y le voy a pedir que me estime, aquí le voy a indicar, estimar el percentil 5 y el 50, 5 espacio y después 50. Y después también que me analice 9000 horas, ¿ok? Entonces, ver cuál es la probabilidad de supervivencia o confiabilidad. Entonces hay que asegurarse que está aquí. Porque lo que voy a analizar ahora no es cuándo falla el 5%. Bueno, esto no hace falta porque ya nos lo dan tablita, pero si quisiéramos verlo, aquí lo podríamos agregar. Aquí lo que voy a agregar es cuál es la probabilidad, cuál es la supervivencia para 9000 horas. Le doy a aceptar. Otra vez. Y entonces veamos aquí cómo está esta parte. Entonces vean que aquí ya es lo que me está diciendo. Bueno, otra vez el valor parámetro del tiempo medio de fallas. Y me dice que para el 5%, pero aquí estoy analizando los percentiles, pero de fallas. El 5% fallará a las 275 horas. El 50% a las 3721 horas. Pero con 9000 horas va a sobrevivir el 18.7%. ¿Ok? Entonces vean que ya se va reduciendo. Eso es una de las cosas, digamos, que nosotros podemos tener por ahí. Vean, por ejemplo, también que 18% en 9000 horas quiere decir, que era lo que antes estaba mostrando con las gráficas que hice en Excel, una probabilidad de un 18% quiere decir, perdón, una confiabilidad del 18%, quiere decir que un 82% falla a las 9000 horas. ¿Ok? El 18% sobrevive, el 82% falla. Y si lo vemos por aquí, vean que efectivamente esas 9000 horas están entre esto y esto, entre los 80 y 90. Y si quisiéramos, podríamos ver aquí el valor específico de eso para ver cuántas horas son, pero sí es alrededor de un 82. Entonces, el 18% de los artículos es el que sobrevive, perdón. En este caso son impresoras, entonces las impresoras a 9000 horas de uso. Esa es la forma, digamos, que se utiliza ahí esa parte de confiabilidad.